Bienvenidos y bienvenidas a este seminario del Grupo de Trabajo Claxo Ruralidades y Transiciones Políticas en Centroamérica y Colombia. Hoy vamos a tratar dos temas que pues parecen un poco contradictorios, ¿no? Por una parte estaremos hablando de un proceso de remilitarización y por otra parte de democratización. Y entonces, pues vamos a ver en qué medida pues se puede tratar, digamos, de esos dos asuntos en un mismo seminario. Para esto vamos a proceder en dos tiempos. Primero vamos a tener una presentación del profesor Knut Walter y de Alan Enríquez, que, bueno, va a presentar más ampliamente al profesor. Y en segundo lugar tendremos que hablarán pues del proceso de remilitarización y luego estaremos hablando de cómo, en qué estado se encuentra el proceso de democratización en Centroamérica, pues allá casi unas décadas de, el fin de los conflictos armados en Centroamérica, y estará a cargo esas presentaciones de colegas de Guatemala y otros países de Centroamérica, con una breve presentación también sobre el caso de Nicaragua. Pues sin más, eh, dejo la palabra a Alan Enríquez para que vaya presentando pues la primera parte de nuestro seminario. Adelante, Alan, gracias. Hola a todas y todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con todas y todos. Eh, Al doctor Walter por su tiempo, por su buena disposición para compartirnos algunas reflexiones sobre el material que les compartimos hace algunas semanas a través de Luis. Bueno, vamos a hablar, digamos, en términos más amplios de la problemática de la remilitarización o del reposicionamiento de los ejércitos de Centroamérica en la plataforma esfera política, ¿verdad?, de cada uno de estos países. Pero en específico, pues habíamos conversado de tener como un texto de referencia esta publicación que el doctor Walter publicó con Otto Argueta, en coautoría con Otto Argueta, para la Fundación Böll, sobre la función política de los militares en Centroamérica, que se publicó en el 2020. Entonces, para dar unos datos generales e introducir esta primera sección del seminario, comentar brevemente, hacer una semblanza del doctor Walter y pues también mencionar algunos puntos que serán importantes a tener presentes a la hora del desarrollo de la discusión. Eh, Comienzo diciendo pues que el doctor Ruth Walter es un historiador que ha estudiado extensamente las problemáticas sociales y políticas de la región centroamericana durante el siglo XX. Ha sido profesor e investigador en varios países de la región latinoamericana y de Estados Unidos. Se formó en historia en la Universidad de Cornell y en North Carolina en Chapel Hill. Cuenta con numerosos trabajos, entre los que para los intereses de este seminario y de este grupo de trabajo, que probablemente sería más pertinente destacar el régimen de Anastasio Somoza, digamos, el libro que derivó de su tesis doctoral, La militarización y desmilitarización en El Salvador, un libro escrito en coautoría con Philip Williams, y el balance de 100 años de violencia homicida en El Salvador, titulado La muerte violenta como realidad cotidiana. Esos son algunos, digamos, de los títulos que consideraría que podrían mantenerse dentro de la esfera de interés, digamos, de este grupo de trabajo. Y, pues, por supuesto, también el texto que vamos a comentar hoy, el de la función política de los militares en Centroamérica, en coautoría con Otto Argueta, publicado por la Fundación Böll en el año 2020. Pues para compartir, el doctor Walter nos compartirá algunas reflexiones sobre esta investigación en la que analizaron la relación de la salud democrática de los gobiernos centroamericanos
con el creciente involucramiento de sus ejércitos nacionales como actores en la esfera política de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y nos hará pues algunos comentarios o nos compartirá un poco sobre los trabajos más recientes que ha estado desarrollando sobre esta temática. Nuevamente su participación en este seminario y le extendemos una calurosa bienvenida. Antes de cederle la palabra, quisiera quizás como un ejercicio, que fue algo que comentamos en la última sesión, quizás como un ejercicio de poner un mindset en la discusión, tomar en cuenta pues algunas cosas importantes que han pasado en la región desde la publicación del libro al que nos estamos refiriendo el día de hoy. Digamos, el libro se publicó en el 2020, sabemos que desde el 2020 para acá han pasado muchísimas cosas, algunas que podríamos destacar muy brevemente para no ocupar más tiempo en la presentación del doctor Walter. Mencionar la reelección, digamos, anticonstitucional y el gobierno de facto que se tiene ahora en El Salvador por parte, digamos, de Nayib Bukele en un segundo mandato que contraría por lo menos 6 artículos de la Constitución. Y pues en términos de la remilitarización, una campaña mediática fuertísima por duplicar el número de efectivos del ejército a 40.000 efectivos, invitando pues a la juventud salvadoreña a pensar en la carrera militar como una opción bastante más atractiva y eficiente que, por ejemplo, una carrera universitaria, ¿no? Que es algo que el ministro de Defensa salió diciendo en una entrevista, decía como un ingeniero toma 5 años para salir, el país no tiene 5 años para esperar a que se gradúe alguien de la universidad, pues cuando podrían estar siendo soldados y sirviendo al país. O sea, hay como estos mensajes también que son, que van dando una tendencia muy clara, digamos, al tipo de sociedad que están tratando de construir, ¿no? Aparte de esto, pues mencionar que todo el proceso que llevó a Nayib Bukele a este segundo mandato inconstitucional, pues estuvo plagado de irregularidades, de actos arbitrarios y de complicidades, digamos, de varias instituciones del Estado que hasta este punto hasta este momento habían tenido pues un papel medianamente potable como es el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Esto pues todo culminó por su toma de posesión en junio de este año, donde volvió a juramentar con la mano alzada a una plaza central llena de personas fanáticas que juraron pues acoplarse a su plan y seguir su plan sin quejarse, ¿no? Entre otras cosas que podemos mencionar ya saliéndonos del caso de El Salvador, cosas importantes, pues en Guatemala sabemos y ya escucharemos más de parte de las compañeras y compañeros de Guatemala. Podemos hablar de todo el proceso tortuoso y accidentado que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia y los numerosos intentos por detener su toma de posesión. En Honduras podemos hablar de la llegada desde el 2020 para acá del poder de Xiomara Castro y la creciente, pues, digamos, como tensión que se generó alrededor de la captura, extradición y condena de Juan Orlando Hernández por narcotráfico, que finalmente se logró este año. En Nicaragua podemos mencionar pues la continuidad, ¿no?, de actos hostiles del régimen de Ortega hacia la comunidad internacional y hacia opositores nacionales, a través de actos como expulsión de diplomáticos, la captura por motivos políticos de actores críticos al régimen, el despojo de nacionalidades a más de 300 opositores y la más reciente ocupación y expropiación de la UCA Nicaragua y otras propiedades de la Compañía de Jesús, ¿no? Entonces, creo que son algunas cosas importantes de tener como puestas, ¿no?, en la pizarra para el mindset que vamos a tener, la discusión que vamos a tener hoy. Y pues para no prolongarme más, nuevamente agradezco al doctor Walter por estar acá, a todas y todos los miembros del seminario, los participantes del seminario por estar aquí. Y pues le dejo la palabra al doctor Walter. Muchas gracias. Muchas gracias, perdón. Muchas gracias, Alan, por tus palabras. Agradezco también la invitación del grupo del seminario y espero poder, pues, responder algunas inquietudes en esta presentación que haré dentro de unos 45 minutos. El tema de la charla, la remilitarización en Centroamérica, deberá comenzar con algunas palabras introductorias sobre el proceso de militarización en Centroamérica.
comenzando pues desde los orígenes de la República, cuando no había ejército propiamente, sino que grupos armados, algunas veces leales a los gobiernos, otras veces leales más bien a poderes locales, que prestaban el apoyo indispensable en momentos cuando todavía la organización política de los estados centroamericanos era muy débil, muy incompleta. También los ejércitos y los grupos armados en el siglo XIX participaron en frecuentes encuentros militares entre países centroamericanos, entre gobiernos centroamericanos, pero sin resultados muy espectaculares como sería, digamos, la toma de territorios de un país vecino o el trazo de nuevas fronteras. Es decir, las pequeñas guerras centroamericanas del siglo XIX no alteraron la fisonomía política o administrativa de la región. En parte, pues los ejércitos no lograban crecer ni superar sus debilidades porque la actividad productiva todavía era bastante limitada, muy pobre. La producción agrícola para la exportación todavía dependía de algunos productos coloniales que no le dieron a los gobiernos mayor bonanza económica o fiscal. Esto todo cambió radicalmente hacia fines del siglo XIX, cuando se introdujeron cultivos de agroexportación nuevos como el café y el banano, y por primera vez los gobiernos tuvieron acceso a través de las aduanas de recursos fiscales bastante importantes. Estas nuevas bases materiales se complementaron a través del siglo XX con los cultivos de algodón, la producción de carne y la producción de azúcar. Todo esto permitió agrandar al Estado y modernizar y profesionalizar a la Fuerza Armada, hasta convertirla pues en garantes del funcionamiento del modelo agroexportador. Estas condiciones básicas del modelo agroexportador incluyen, por ejemplo, la mano de obra no calificada, abundante y barata, mediante un control social en las zonas rurales. En segundo lugar, la defensa del régimen de propiedad privada y de la inversión extranjera. En tercer lugar, la persecución y represión de movimientos reformistas y o nacionalistas que podrían poner en peligro el modelo agroexportador. Y finalmente, como aliados incondicionales en la cruzada anticomunista liderada por Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría. Estas responsabilidades de las Fuerzas Armadas centroamericanas pues son parte intrínseca del modelo agroexportador. Tan importante fue el papel de los ejércitos en Centroamérica en estos tiempos que casi todos los presidentes después de 1950 fueron militares o muy cercanos a los militares, con la excepción de siempre de Costa Rica. Las condiciones que permitieron el auge de la agroexportación comenzaron a cambiar a mediados del siglo XX. Varios de los factores que incidieron en el cambio fueron, y no en ese orden de importancia necesariamente, primero, la explosión demográfica, que incrementó la disponibilidad de mano de obra, pero agravó la crisis de las poblaciones sin tierra. A partir de 1950, a raíz de las medidas de salud pública, la introducción de nuevos medicamentos, las tasas de mortalidad decrecieron radicalmente en Centroamérica y las poblaciones comenzaron a crecer a tasas de 3 hasta de 3,5% anual, es decir, una duplicación de las poblaciones cada 20 a 25 años. En segundo lugar, la Iglesia Católica, que por muchos años había, digamos, sido parte de la estructura de poder tradicional, la Iglesia Católica asumió un liderazgo por la justicia social y las reformas, especialmente en las zonas rurales. Y así empezó a competir con los ejércitos por las lealtades de la población campesina, que se organizaba cada vez más. El rol de la Iglesia Católica, de las comunidades eclesiales de base, de todo el debate que hubo en torno a la doctrina social de la Iglesia, la ubicó a la Iglesia en un papel absolutamente protagónico en estos tiempos. En tercer lugar,
los sectores medios urbanos, profesionales, funcionarios, estudiantes y las organizaciones sindicales presionaban por una mayor participación, una mayor apertura política. Es decir, las repúblicas centroamericanas hasta el inicio de las guerras civiles en la década de los 80 habían sido extremadamente cerradas en cuanto a una participación política más amplia. Se respetaban, entre comillas, las obligaciones constitucionales republicanas de elecciones periódicas, de separación de poderes, etcétera, pero en la práctica los gobiernos centroamericanos eran todos bastante unitarios, bastante presidencialistas y bastante excluyentes de una participación política que no fuera la que aprobaba el gobierno. En cuarto lugar, el fin de la Guerra Fría eliminó al comunismo como el principal contrincante geopolítico de los ejércitos. Y la globalización posterior le restó importancia a la defensa de la soberanía nacional. La globalización es en el fondo una, digamos, una eliminación de las barreras del movimiento de capitales y de bienes y hasta cierto punto también de poblaciones, lo que debilita considerablemente el argumento de la soberanía nacional. Y finalmente, las guerras civiles de las décadas de 1980 y 1990 no fueron sino reflejo de la última resistencia de los que defendían la agroexportación y los intereses corporativos de los ejércitos de la región ante la presión de los movimientos sociales que reclamaban cambios y reformas. Es decir, la crisis del modelo agroexportador terminó de resolverse en la mayoría de los países centroamericanos a través de la acción de la guerra de insurgencia y la guerra de contrainsurgencia desde los estados. La finalización de las guerras civiles en la década de 1990 afectó seriamente la situación de los ejércitos centroamericanos, en tanto que la fisonomía social y económica de los países cambió radicalmente. En primer lugar, la paz redujo los presupuestos asignados a los ejércitos. Ya no tenía sentido gastar un 20-25% del presupuesto en acciones militares, aparte de toda la ayuda que se recibía de afuera. Los presupuestos, la proporción del presupuesto nacional dedicado a la defensa se redujo considerablemente y claro, una cantidad enorme de soldados fueron librados del servicio militar y también se redujo pues la cúpula de la oficialidad. En segundo lugar, la seguridad pública, la policía, pasó a depender de instancias bajo control civil. Hubo en Centroamérica policías en todos los países, pero por lo general estaban bajo la dirección de oficiales formados como oficiales de ejército y en algunos casos las policías eran parte del Ministerio de la Defensa. Después de los acuerdos de paz se crearon policías nacionales civiles en Guatemala, en El Salvador, eventualmente en Honduras y en Nicaragua la policía que anteriormente bajo el régimen somocista era parte del ejército, la Guardia Nacional era policía y ejército a la vez. En Nicaragua se constituyó pues una policía, primero policía sandinista y después una policía nacional. En tercer lugar, las constituciones se reformaron para limitar las atribuciones de los ejércitos a la defensa del territorio nacional y la soberanía del Estado, a excepción de Honduras, que todavía tiene, cuyo ejército tiene todavía responsabilidades bastante más amplias. La idea era que los ejércitos cumplieran con una función estrictamente militar, es decir, militar en el sentido de defensa de la nación ante posibles agresiones, o peligros externos. En cuarto lugar, la importancia de la agroexportación se redujo considerablemente y la emigración
y las remesas se convirtieron en la principal fuente de divisas junto con las maquilas. Esto trastocó completamente el orden social y político. Las viejas clases económicamente poderosas vinculadas al café, al azúcar, al algodón, perdieron mucha fuerza política, además de fuerza económica, y han surgido en los países centroamericanos otras élites económicas que no están vinculadas a la producción agrícola. Y en quinto lugar, las banderas de lucha de las guerrillas por tierra para cultivar prácticamente desaparecieron, y con ella buena parte de los movimientos sociales en las zonas rurales. Si recordamos que una de las reivindicaciones principales de la población que se unió a la insurgencia en la década de los 80 fue acceso a la tierra, después de la firma de los acuerdos de paz, incluso en países donde la tierra había sido tan importante como El Salvador, el tema de la reforma agraria prácticamente desapareció del debate político. La tierra ya no era tan valiosa ni tan importante. Es más, en sexto lugar, la población urbana comenzó a superar a la rural y su tasa de crecimiento en general ha disminuido notablemente. La explosión demográfica de los años 50 y 60 ahora ha cambiado y se torna más bien un fenómeno de una población que envejece, una población que crece con mucha lentitud, en parte por una reducción notable en las tasas de natalidad y una fuerte emigración. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, se estima que la población llegará a cerca de 7 millones después al año 2050, y después del 2050 bajará a llegar a 4 millones y medio en el año 2100. Es decir, el mundo de la agroexportación, en el cual los ejércitos habían prosperado y crecido, llegaba a su fin. Un cambio inesperado y no deseado, fue el incremento de la inseguridad y la violencia asociadas con las pandillas y el narcotráfico, en proporciones y magnitudes diferentes en cada país. En Honduras y en El Salvador, las tasas de homicidio en los años 2000, 2010, 2020 llegaron a niveles altísimos, y las poblaciones reclamaban soluciones que los gobiernos idearon en la forma de políticas de mano dura, especialmente encarcelamientos, incorporación de soldados a los patrullajes, legislaciones punitivas, todo esto con miras a frenar la violencia social asociada generalmente con las pandillas. Sin embargo, estas medidas no prosperaron, es decir, la violencia social se mantuvo a niveles altísimos. Otras situaciones imprevistas fueron los afanes continuistas de varios dirigentes políticos que buscaron el respaldo de los ejércitos, en el caso de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Con la excepción de Daniel Ortega en Nicaragua, que obtuvo un grado cuasi militar después del triunfo de la revolución en el 79, y del general Otto Pérez en Guatemala, que llegó a la presidencia ya en situación de retiro en 2011, los demás presidentes todos han sido civiles. El continuismo en tiempos de los militares era generalmente mal visto. En el caso de Guatemala, los militares se turnaron en la presidencia después de después del derrocamiento de Arbenz en el 54. En El Salvador, el continuismo era muy mal visto y nunca se practicó durante los gobiernos militares. En el caso de Honduras, en el caso de Nicaragua, el gobierno de Somoza era continuista, pues porque ni modo, era una dictadura familiar, y el ejército era pues una guardia prácticamente pretoriana. Finalmente, la presión ejercida por Estados Unidos para frenar la migración irregular y el narcotráfico ha contribuido a elevar el perfil de los ejércitos. Estados Unidos siempre ha tenido una preocupación por el tema del narcotráfico y ha hecho esfuerzos más o menos, yo diría, tibios para contenerlo. Pero ya después del fin de las guerras
civiles en Centroamérica. Al tema del narcotráfico se ha agregado pues el tema de la migración, en algunos casos migraciones de un país o de otro en proporciones masivas. El Salvador y Honduras han exportado, por decirlo así, a centenares de miles de salvadoreños hacia el norte, hondureños y salvadoreños. Y Estados Unidos pues ahora se muestra muy preocupado por el tema migratorio. Incluso en esta campaña electoral, el tema migratorio está en primer lugar en la agenda del debate político. En cuanto a el narcotráfico, Estados Unidos ha enviado material a los ejércitos centroamericanos, aeronaves, embarcaciones, para que participen activamente en la intercepción de droga destinadas al mercado de Estados Unidos. Estados Unidos ha enviado lanchas ya bastante grandes, lanchas patrulleras, ha autorizado al gobierno, a la Fuerza Aérea de Honduras, para que actualice el armamento de algunas de sus aeronaves para interceptar los vuelos de los narcotraficantes. Todo esto ha elevado el perfil de los ejércitos centroamericanos en la lucha contra el narcotráfico. Ha habido un incremento también en el gasto militar, pero no a los niveles anteriores a las guerras civiles. El país que más ha gastado como proporción del gasto fiscal durante los últimos 10 años ha sido Honduras. Alrededor de un 5% de los presupuestos anuales en promedio se han dedicado al estamento militar, seguido por El Salvador con un 3.5 o un 4%, Guatemala con un 3% y Nicaragua con apenas un 2%. Nicaragua es el país que menos gasta en su ejército de todos los centroamericanos. Entonces tenemos un panorama bastante complejo de una remilitarización que tiene que ver con la seguridad pública fundamentalmente y con la lucha contra el narcotráfico y en menor medida la migración internacional. Por lo tanto, si de remilitarización se trata, es bastante diferente a la militarización que se conoció en las décadas anteriores a las guerras civiles, por varias razones. Primero, el contexto económico y social en cada país centroamericano ha cambiado sustancialmente. Las zonas rurales ya no tienen el peso económico y social de antes y no requieren la misma presencia militar o policial. El poder político ahora depende más de las inquietudes y de las demandas de las poblaciones urbanas, lo cual explica, por ejemplo, el despliegue de tropas regular en apoyo a tareas policiales y la lucha contra las pandillas. Este cambio, que ha sido ya analizado a nivel global por Poliani y también por un libro que saldrá próximamente de José Luis Rocha sobre las transformaciones económicas y sociales en Centroamérica, sugieren pues, son parte de un proceso global, ¿no? En todo el mundo la población urbana es ya mayoritaria en comparación a la rural. En segundo lugar, la soberanía nacional y la integridad territorial ahora se encuentran afectadas por las acciones de otro tipo de actores no estatales. Ya no son guerrilleros, sino traficantes de narcotráficos y de personas y de movimientos migratorios masivos. Se supone que corresponde a las Fuerzas Armadas de cada país centroamericano enfrentar a estos actores y estas situaciones sí se interpretan pues como amenazas a la soberanía nacional y la integridad territorial. En tercer lugar, las Fuerzas Armadas ya no tienen, ni creo que quieren ejercer el protagonismo político de antaño. La complejidad y la velocidad de los cambios sociales y económicos sobrepasan la capacidad de gestión de los ejércitos. En comparación a los tiempos de la agroexportación, cuando se buscaba más bien impedir los cambios en sociedades mucho menos complejas a partir de medidas coercitivas nada más. Los ejércitos, la principal función de los ejércitos antes de las guerras civiles era la dirección de la policía, la seguridad pública, la represión
de cualquier expresión política contraria. En general, y con esto quiero terminar, las Fuerzas Armadas están mucho más atentas ahora a la dinámica política, tanto nacional como internacional, y tomarán posición según como entienden su papel en situación y entornos cambiantes, sin llegar a ser los conductores directos de la gestión pública. Ahí me quedo. Muchísimas gracias. Pues me imagino que tendremos la sección de preguntas y respuestas. ¿Vendría al final o sería en este momento? ¿Cómo es la dinámica? Eh, pues yo no sé, propongo que entremos en una muy corta ronda de pregunta y respuesta, quizás muy puntuales, y que dejemos la discusión global para el final, o sea, ya abriendo cuando los demás colegas hayan presentado, que tengamos pues una sesión más amplia de preguntas y respuestas, pero de pronto si hay pues preguntas urgentes ahora, pues podemos dejar, digamos, abrir pues un momentito de preguntas, si las hay. Bueno, aquí sí hay una pregunta que se pregunta o sea, que no se habló del papel del ejército en temas ambientales y si acaso podría pues comentar algo al respecto. Efectivamente, los ejércitos han tenido tradicionalmente una participación en situaciones que afectan a poblaciones, especialmente las poblaciones rurales, asociadas con catástrofes naturales y en este caso de los temas ecológicos, de catástrofes de origen humano, como es la minería, como es el tema de las represas que afectan a grandes poblaciones rurales. La impresión que tengo es que los acuerdos que permiten el ingreso de actividades mineras y de actividades de generación eléctrica en zonas rurales tienen que ver con decisiones fundamentalmente de los poderes públicos en manos de civiles y que en caso de que haya oposición de grupos de la sociedad civil, el gobierno echa mano del recurso policial o militar. No es que el ejército esté directamente vinculado, que yo sepa, con inversiones en la minería o en represas hidroeléctricas. Es posible, pero no estoy al tanto de eso. Me parece que estas inversiones son particularmente de carácter extranjero, son inversiones extranjeras en la minería y tienen que ver en el caso de las represas también con inversiones públicas de gran tamaño. Habría que agregar a eso, claro, los cultivos de ciertos productos de exportación como la palma africana o la soja, que también invaden territorios y tierras de comunidades indígenas, de comunidades campesinas. Y claro, el respaldo que tienen estas inversiones de parte del Estado también toma forma en los ejércitos y las policías. De nuevo, no creo que haya, digamos, una política desde los ejércitos para proyectarse de esa manera. Es más bien una decisión que proviene de los poderes del Estado. Había otra pregunta por ahí. Sí, que ¿cómo se explica el menor gasto militar en tiempos contemporáneos para el caso de Nicaragua a diferencia de otros países de Centroamérica? Bien, bueno, tiene que ver en buena parte con el tamaño de los ejércitos. Nicaragua es el país que tiene el ejército más pequeño.
y por lo tanto su gasto militar es menor. Lo otro es que Nicaragua ha recibido donativos importantes de armamento de Rusia, antes la Unión Soviética, a través de Cuba. Nicaragua, el ejército de Nicaragua es el que tiene el mayor número de blindados, de equipo de guerra pesado, bueno, que ningún otro país centroamericano lo tiene. Dice para protegerse pues de las amenazas potenciales desde afuera. Otros países siguen manteniendo a sus ejércitos en situaciones de, digamos, de relativa precariedad. El ejército de El Salvador sí ha logrado conseguir adquirir una cantidad de armamento y de equipo de fabricación reciente, pero otros países pues los ejércitos tienen que manejarse dentro de limitaciones presupuestarias muy considerables. En el caso de Guatemala, el gobierno guatemalteco desde hace muchos años siempre ha seguido una política fiscal muy austera, y eso se refleja también en que el ejército de Guatemala recibe proporcionalmente una tajada del presupuesto bastante baja. Pues muchísimas gracias. Yo creo que si no hay más preguntas de pronto, daríamos la palabra, pues entraríamos en la segunda parte de este seminario y daríamos la palabra a los colegas de Guatemala y Nicaragua que nos van a hablar de el estado de la democracia en la región. Pues sin más, paso la palabra a Úrsula para que nos introduzca a los que van a exponer. Muy buenos días, un gusto saludarlas. Pues va a presentar el equipo de Guatemala que está desarrollando una investigación sobre las democracias en Centroamérica junto con la UCA de El Salvador, eh, la, la incita UCA de Nicaragua, también el ERIC de Honduras está participando. Sin embargo, vamos a presentar hoy lo que está haciendo el equipo específicamente de Guatemala, que se va a complementar con una investigación de Mario Sánchez, que ha sido parte de este grupo de trabajo de Nicaragua, porque él hace parte de este equipo centroamericano. Entonces, dejo la palabra a Byron Morales y él va a organizar la agenda de cómo se va a desarrollar su presentación. La de él y no sé, también la de Maya del Mar, que van a hacer esta presentación. Gracias. Gracias, Úrsula. No sé si puede prender su cámara o si está activado, disculpen la cámara de Byron. Sí, está deshabilitada la función. Muchas gracias. Un saludo. Vamos a hacer en el caso de Guatemala una intervención en dos partes. Una primera que va a ser de María del Mar Leal y posteriormente voy a presentar unos minutos más algunos elementos de la discusión que tenemos para el caso guatemalteco específico y que es parte del programa de investigación sobre la democracia en Centroamérica, y como ya bien lo dijo Úrsula, están integradas tanto las dos universidades jesuitas, UCA de El Salvador y URL de Guatemala, e igualmente algunos colegas que luego de los desafortunados acontecimientos que se generaron en Nicaragua, que eran anteriormente parte de la UCA de este hermano país. Y igualmente está integrado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras, que es otra
de las obras de la Compañía de Jesús en Centroamérica. Entonces, en estos momentos voy a dejarle la palabra a la colega María del Mar Leal. Hola, Byron, muchas gracias. No puedo activar mi cámara porque no tengo el permiso. Gracias. Bueno, sí, como decía Byron, nosotros somos parte del programa de investigación sobre la democracia en Centroamérica y como equipo hemos tenido una serie de esfuerzos para poder pues tener algunos hallazgos que orienten la discusión y las investigaciones siguientes que vamos a realizar como región. Em, Algunas de las cosas o de los ejercicios que se han hecho es que cada uno de los países hizo un estado del arte sobre la democracia, y pues sociabilizar los hallazgos que cada país tuvo y de esta manera tener discusión de en qué puntos tenemos similares y cuáles diferencias ha habido pues a lo largo del proceso de democratización en la región mexicana. Asimismo, nos encontramos ahora haciendo una investigación, cada país igualmente, sobre los regímenes políticos, pues en cada país, ¿verdad? Para de esta manera poder también volver a hacer comparaciones y ver cómo ha avanzado la región y cada país de manera individual. Entonces, yo les quiero compartir algunos de los hallazgos que pues hemos tenido en estos esfuerzos de revisar documentos y pues también de las conversaciones que hemos tenido como equipo. Em, Nosotros nos dedicamos con Byron a pues revisar los documentos y a hacer todo el estado del arte sobre la democracia en Guatemala y pues digamos toda esta revisión nos permitió evidenciar que la democracia prácticamente se empezó discutiendo en la transición política que fue marcada formalmente, al igual que en otros países de la región, por el diseño de un nuevo orden constitucional, es decir, una carta de derechos, instituciones garantes, controles horizontales y pues un sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, esto también permitió evidenciar las contradicciones que se experimentaron en este proceso, tanto por las relaciones del poder civil como del poder militar, en donde se dice que el poder militar afirma que la democracia ha estado siempre sometida a meras cuestiones de seguridad. Además, se evidencia también que ellos confunden, digamos, los valores de la profesión militar con los de la sociedad civil, porque no han comprendido el derecho a deliberar, ¿verdad? Entonces eso hace que se evidencien estas contradicciones entre ambos grupos. Asimismo, pudimos ver que la evaluación del régimen político ha persistido mayormente como una actividad habitual, como parte de la producción académica, los tanques de pensamiento y los actores sociales. Pero esto también se ha dado en una buena medida por el interés y el apoyo de la cooperación internacional, ¿verdad? Entonces son estos actores más o menos quienes han guiado el discurso y la manera en la que se ha abordado los procesos de democratización. Entonces, como proceso, esto nos permitió observar que la utilización de etiquetas y categorías formuladas en otros contextos en un país como lo es Guatemala, en donde las instituciones de la democracia se han entendido meramente como una fachada, que siguen mostrando prácticas autoritarias y que pues vemos, ¿verdad?, cómo reflejan un abuso de autoridad, conflictos de interés, corrupción e impunidad y cómo actualmente el Estado está capturado y cooptado. Y que pues de igual manera se ha exhibido esta gobernanza, como les decía, de los actores ilícitos. Entonces, eso hace que pues no se pueda generalizar, digamos, el uso de las etiquetas y categorías que se utilizan desde otros países para poder analizar nuestra propia democracia, nuestro proceso de democratización, sino que es necesario el ejercicio que nosotros hacemos para poder identificar cuáles sí serían las etiquetas y categorías que nos permitan analizar nuestra realidad con nuestras particularidades desde cada país y pues de la región centroamericana. Asimismo,
pudimos ver que este desafío de estudiar la democracia simplemente no se puede reducir, perdón, em, pero a lo largo también de esta investigación, nosotros pudimos ver que el discurso de la democratización se puede plantear de una manera más compleja que solo como un proceso irreversible y lineal que pues se consolida, se profundiza y ya, sino que más bien nos pudimos dar cuenta de que todo el conjunto de prácticas autoritarias no desaparecen, sino que más bien se van refrescando de manera continua para poderse mantener en las instituciones y poderse mantener a lo largo del tiempo en el Estado. Entonces, esto también replica que la apreciación de los conceptos que pues se usan en el proceso histórico social se fijan en el tiempo y no se dan cuenta no se dan cuenta del carácter dinámico y cambiante que pues puede tener el Estado, el país y pues la coyuntura que vive cada uno. Eh, También nos resultó evidente que la problematización de todo lo relacionado a la política, a la democracia, más bien se hace desde una visión meramente partidista del Estado, de las instituciones, y no necesariamente desde otras dimensiones que pues también son importantes y son transversales en la democracia, como es la cultura, el ambiente, la dimensión social. Entonces, se ve cómo se prioriza, digamos, cierto abordaje en los procesos de democratización y de transición hacia lo político, lo electoral, y pues deja un poco de lado el resto pues de características que al final de cuentas, como yo les decía, resultan siendo transversales e importantes en todo esto. Por último, antes de pasarle la palabra a Byron, yo quiero cerrar con que toda esta búsqueda y los hallazgos que nosotros hemos tenido, más bien nos han sugerido la importancia de continuar buscando categorías, enfoques que nos permitan hacer un análisis de los cambios en el plano ideológico, también así como de las nuevas subjetividades, de qué les diré, de carencias materiales que pueden movilizar o paralizan la dinámica social o que también contribuyen a generar condiciones que afianzan o erradican las continuidades coloniales, patriarcales, autoritarias, que pues se ven expresadas a todo nivel. Entonces, más bien todo esto nos invita a preguntarnos hasta dónde han alcanzado o hasta dónde pueden alcanzar los aprendizajes actuales que hemos tenido en torno a distintos abordajes o a distintos temas como lo es el racismo, la desigualdad, la impunidad, la corrupción, como les decía, ¿verdad? Más ahora en la captura y cooptación del Estado. Y que pues nos permita realmente avanzar hacia una sociedad y un Estado democrático que pues permita el desarrollo integral de todos los ciudadanos y también que nos permita pensar un poco más allá de cómo recuperar esta iniciativa refundadora y transformadora del Estado pues para poder tener una realidad mucho mejor de la actual. Gracias, Mar. Bien, me parece que también la intervención del colega anteriormente con relación a este proceso de remilitarización nos permite un marco de discusión muy importante y que tiene que ver con la historia también de los últimos 30 años en varios de los países centroamericanos y que tiene particularmente una presencia muy fuerte en el caso guatemalteco. El primer elemento que creo que es indispensable aludir adicionalmente a lo que ya se planteó por parte de Mar es que la democracia en Guatemala no surge como producto de un conjunto de demandas desde la sociedad, surgidas desde la sociedad, desde los movimientos sociales y populares y de expresiones de organizaciones políticas democráticas, sino que fue un proyecto militar y además de eso, un proyecto militar contrainsurgente. Y esta fue precisamente una respuesta a mediados de los años 80 a un entorno internacional
que cada vez era mucho más preocupado por los derechos humanos y la estabilización de la región centroamericana, el desgaste que había tenido en ese momento la columna vertebral desde el año 54 del Estado guatemalteco, que era el ejército, el desgaste de la confrontación interna y la pérdida de legitimidad, tanto interna como externa, de las instituciones del Estado, especialmente en este contexto de guerra que se vino generando desde 1960 y que concluye en 1996. Pero además de esto, habían otros elementos que venían presionando a ese proyecto militar y contrainsurgente de democracia que se da a mediados de los años 80, y son las implicaciones para el modelo capitalista oligárquico en Guatemala y las presiones externas por la apertura al mercado mundial. De lo anterior dependía realmente el éxito de la continuidad de la campaña contrainsurgente. En otras palabras, la decisión de los militares en aquellos momentos fue desmilitarizar el gobierno sin desmilitarizar el poder. Y esto solo sería posible con un régimen electoral democrático cuyos trazos generales apuntan al menos en esa dirección, pero no a un proceso real de construcción democrática, porque era una democracia tutelada. En buena medida, ahí se va generando toda una serie de promesas que incluso se recogen en el texto constitucional aprobado y que en gran medida refuerzan el punto verdaderamente de arranque, que es con la suscripción de acuerdos de paz en 1996. Pero tanto esa apuesta de mediados de los años 80 como la promesa de democratización en 1996 encontró un freno y se paralizó. La idea de democracia fue reemplazada por intereses particulares y por mafias, y los acuerdos de paz realmente se constituyeron en una oportunidad fallida de dar legitimidad y vida a una idea nueva de democratización. Entonces, esto genera una cuestión también que es altamente importante de no perder de vista, y es que las búsquedas de bien común fueron sustituidas desde las más altas magistraturas oficiales. Y de hecho hay tres elementos aquí que creo que no pueden perderse de vista y que tienen mucho que ver con la realidad actual guatemalteca, y es en lo relativo a la negación del derecho, las exigencias de configurar un sistema de justicia aceptable, que habrían requerido de neutralizar un fenómeno que surge en el contexto de guerra, y es la emergencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, los cuales además permiten, a partir de los acuerdos de paz, la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad que hace un trabajo para desvelar la situación de fondo que afrontaba el Estado de Guatemala. Y de hecho, la CICIG, que es el nombre, las siglas como fue conocida, identificó que aquellos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad habían mutado a redes políticas y económicas ilícitas, y en consecuencia el fenómeno se convirtió en algo mucho más complejo. Entonces, esto permite más o menos plantear que hay rasgos de eso que es presumir mucho, pero que se denomina democracia en el caso guatemalteco, en donde no hay imperio de la ley, no hay realmente partidos políticos representativos y se carece de las condiciones básicas de la democracia liberal. A pesar del papel que los partidos tienen asignado por la Constitución Política de la República, el sistema de partidos es totalmente distante de la sociedad. Y esto ha influido tremendamente en que también haya un proceso de despolitización de lo social, acompañados, por supuesto, de esa fuerte oleada neoliberal que se genera a partir de los años 80. Entonces, hay un vínculo entre partidos y afiliados en los partidos políticos que es muy débil, y su arraigo en la sociedad es casi inexistente. Y este sistema de partidos fundamentalmente representa en forma parcial las maneras realmente existentes de organización del poder. Esto en buena medida nos va perfilando la acumulación de una serie de factores que decantan también en un
ciclo bajo de acción colectiva de los movimientos sociales y populares, y es una situación que se prolonga en el tiempo, después de un ciclo alto, muy intenso, de lucha de clases desde 1954 hasta el 96, más o menos en la primera década del año 2000, cae en un ciclo bastante bajo. Y esto es uno de los elementos que ponen a prueba precisamente la sostenibilidad del régimen democrático guatemalteco en las elecciones que se dan en el año 2023, en el cual la situación crítica del Estado y del sistema democrático es bastante grave. Y de hecho, aquellas redes políticas económicas ilícitas intentan un control total, absoluto, de todos los poderes del Estado y órganos de control horizontal, y en buena medida todo apunta a que vamos hacia un desenlace en donde el autoritarismo era la suerte más cercana que se nos estaría presentando. Y de hecho hay un protagonismo particularmente de indígena en defensa del resultado electoral en el año 2023, que genera pues un proceso defensivo del proceso de construcción democrática, pero fundamentalmente orientado a enfrentar a la corrupción y a las fuerzas oscuras que son las que han venido controlando el aparato del Estado. Entonces, hay una movilización intensa que se genera, que se fue empleando a nivel nacional. Hay un inédito liderazgo de los pueblos indígenas y particularmente de las autoridades ancestrales, que es refrendado por ladinos urbanos, y básicamente en esto hay una serie de factores que influyen también para que otro actor asumiera y trascendiera en esa coyuntura, que fue la comunidad internacional, y que básicamente condujo a que por último ya en enero del 2024 el gobierno progresista actual, en condiciones sumamente adversas, pero haya logrado asumir la presidencia del organismo ejecutivo, y es un proceso muy complejo que se ha generado, que ha sido sumamente bombardeado desde el poder legislativo y desde el poder judicial, con un factor cohesionador que en este caso lo constituye la Fiscalía General. Todo este marco precisamente también nos va planteando cómo eh, en este caso el ejército de Guatemala también va mostrando que en efecto al menos ha venido ocultándose o colocándose aparentemente al margen de estos acontecimientos, aunque muchos de sus actores eventualmente en retiro y eventualmente también en activo, eh, puedan también tener una influencia importante, particularmente en estas redes políticas económicas ilícitas que mencionaba antes. La situación es esa, y estamos en un momento sumamente complejo, pero también altamente interesante, que nos permite ir abonando en el futuro con toda esta situación que ha provocado realmente el que se hayan sacudido los alineamientos criminales, y que nuevos liderazgos también hayan surgido al interior de los movimientos sociales. Yo lo dejaría por acá entonces para que el colega siguiente dé algunos de los elementos que estarían planteándose en el caso de otro país hermano centroamericano. Pues parece que, bueno, quizás entonces, para lanzar la discusión, pues yo me voy a lanzar, digamos, a algunas reflexiones y bueno, encierran preguntas, entonces quizás ya a partir de ahí podemos quizás lanzar o intercambiar, ¿no? Yo pues quisiera
resaltar y agradecer em, pues ese vínculo que se hizo tanto en la presentación del doctor Walter como también en la presentación de Mario, pero igual también en el caso de los colegas de Guatemala, ese vínculo entre los diferentes modelos productivo y económico, agroexportador, en el caso de la presentación del doctor Walter, y pues el modelo extractivista en el caso de Mario, que destacó con este proceso de militarización, ¿no? Y de represión y de control social. Y a mí me parece muy interesante rescatar esto y destacarlo, pues también como un fenómeno histórico, ¿no? Que ha atravesado, pues, los tiempos políticos en la región. Ahora, pues yo creo que hay que plantearse también, ¿no? En este caso, los cambios de estructura pues que se han producido con la llamada, el llamado periodo de globalización, que ha rebatido un poco, pues el tema, ¿no? Que se ha, bueno, que ha planteado, ha removido, digamos, este modelo en que, pues, de, de, de certezas económicas, de control económico de ciertos actores, sectores y también, pues, del papel del Estado, ¿no? Como, digamos, eh, un instrumento o un controlador, digamos, de las fuerzas del orden, ¿no? Tanto ejército como policía, ¿no? Pero actualmente, y ahí pues me enfocaría más en hablar de la segunda parte, ¿no? Cuando estamos hablando del tema de la democracia, resalta también pues diferencias, ¿no? Entre pues los diferentes países, ¿no? Por razones históricas, pero también pues punto, digamos, histórico, o sea, una historia particular, pero también características muy comunes, ¿no? Entre los diferentes países de la región, ¿no? Pero hay una cosa que yo pienso que hay que destacar cuando estamos hablando de los procesos de democratización después de los conflictos armados, em, es pues el lado formal que tuvo en algún momento con la venida y el apoyo, digamos, y la incidencia, quizás sería mejor la palabra, de actores exteriores y su continuidad, o sea, su transformación actualmente y ahí quisiera introducir qué estamos entendiendo ahora con proceso de democratización o cómo se manifiesta. Y yo siento que o lo que creí entender es que no podemos hablar justamente de un proceso de democratización ni formal, ni informal, ni lineal, sino todo lo contrario, pero que ha desembocado en fenómenos en donde pues digamos, el papel o el ejercicio de la democracia ya no pasa tanto por los partidos, ¿no? Lo ha dicho, pues, en el caso guatemalteco, que no representan casi a nadie. En el caso de Nicaragua, creo que se puede decir, digamos, cuando estamos hablando de la oposición nicaragüense, pues lo mismo. Aparte de que, pues en el caso de Nicaragua está imperando, pues, un partido Estado, ¿no? Y en El Salvador estamos hablando de un proceso totalmente, digamos, distinto en donde el tema de la democracia partidaria ha sido totalmente borrada o bastante
bastante borrada por un proceso directo, ¿no? De interlocución y de control y del gobernante a la población en general, ¿no? O, bueno, en el caso de esa interlocución directa e incluso una carencia o digamos una forma, una disminución del ejercicio democrático, pero con aparentemente la venía de parte de la población. Y lo que es interesante al respecto también en el caso de Guatemala es que cuando estamos viendo y hablando de lo que pasó con el difícil acceso al poder de Bernardo Arévalo, es que justamente esa posibilidad, digamos, de que finalmente pudiera acceder al poder, ha sido respaldado por movimientos sociales, pero por una fuerza que es bastante organizada y que ha tenido un gran protagonismo, que son las autoridades indígenas y las comunidades indígenas y el movimiento indígena, lo cual nos indica también, ¿no? Un proceso muy complejo y diferenciado, ¿no? En el caso de Nicaragua, pues en el 2018 hubo, digamos, un estallido social muy importante y fuerte, pero con un movimiento social que no se dio a ver ni fue tan organizado, fue autoconvocado y etcétera, pero finalmente no logró, digamos, articular algo que pudiera eh, enfrentar, digamos, el proceso, bueno, de represión, ¿no? Y en el caso de Guatemala, pues ha sido un proceso diferente y también, pues en el caso del Salvador, cabría, pues, plantearse quiénes son actualmente los actores que se empeñan en defender, digamos, un proceso democrático, ¿no? Em, y finalmente, yo creo que es interesante analizarlo y yo creo que, pues, en el marco de nuestro grupo de trabajo puede ser, digamos, un incentivo para seguir en ese análisis, ¿no? De esos procesos, pues, contradictorio, ¿no? Y complejo. Pero yo quiero destacar que a mí me parece que estamos en un periodo en donde, bueno, esto que pasa en Centroamérica no es propio de Centroamérica y pasa, digamos, en muchas regiones del mundo, en América Latina, por supuesto, pero también en otros lugares, ¿no? Y quisiera destacar también como todo el tema de la seguridad actualmente y que justifica de alguna manera método de control, de represión, una securitización o militarización, remilitarización, pues es desgraciadamente, o sea, viene siendo justificado y de alguna manera hasta aceptado por una cantidad creciente de la población, ¿no? Y yo creo que eso debe de tenernos muy atentos, incluso cuando estábamos hablando en años y décadas pasadas, ¿no? De movimientos sociales eh, o de movimientos de masa, estábamos hablando pues más bien digamos, eh,
pues Elena, un afán progresista, ¿no? Pero actualmente quizás no podemos afirmarlo de manera tan contundente, ¿no? O sea, que movimiento como, bueno, lo que han conducido, por ejemplo, en Argentina a la elección de Javier Milei, pues es un movimiento masivo, ciertamente, pero no sé si se puede decir que es un movimiento progresista, ¿no? Entonces quizás habrá que pues volver a plantearnos pues quiénes son los actores actualmente, ¿no? Que están involucrados, comprometidos con la democracia, de qué tipo de democracia estamos hablando y cómo se ejerce. No sé si el doctor Walter quería o Alan quería intervenir, agregar algo y, y hacer un comentario. No sé si el doctor Walter tendrá alguna. Yo creería que de mi parte, más bien era como en el seminario anterior tuvimos la oportunidad de conversar un poco cómo había sido la situación, sobre todo en las transiciones para personas que estuvieron en el ejercicio, digamos, de una militancia armada, y de cómo el país entró en un proceso de reconfiguración del Estado, que tuvo pues como un componente principal, como ya mencionaba el doctor Walter, una disminución significativa, ¿no? de los efectivos de la Fuerza Armada de 62.000 efectivos a su mínima expresión, que si no recuerdo mal fueron 12.000, y desde las olas, digamos, de los programas de mano dura, como ya mencionaba el doctor Walter, pues entraron retomaron la plataforma política y una plataforma política que se les fue, digamos, incrementando hasta los gobiernos del FMLN, que fueron quienes realmente, pues, vuelven a poner, ¿no? El ministro de Seguridad, sobre todo, en el caso del general Mujía Payés, como actores que tienen una voz y tienen una presencia muy fuerte en la esfera pública, tienen una influencia pues tanto dentro del Estado como en los tratos bajo agua, bajo la mesa que ellos empiezan a hacer, y ya posteriormente pues se retoma como toda una narrativa belicista, ¿no? De parte del gobierno, al punto que en el 2015, si no recuerdo, 15 o 16, el entonces presidente Salvador Sánchez Serén volvió a decir pues que si lo que se necesitaba era una guerra para arreglar el problema de las pandillas, pues eso es lo que se iba a hacer, ¿no? Un excomandante de la guerrilla, firmante de los acuerdos de paz, presidente eh, en ese momento de la nación, y se retoma pues toda esta narrativa de manera muy explícita, pro-guerrerista, pro-militarista, ¿no? El Estado termina de militarizar la seguridad pública con el FMLN, y pues en ese sentido podemos ver una degradación constante que llega a su punto culmen con la entrada de Nayib Bukele al poder, ¿no? Entonces, digamos, desde mi perspectiva, esos son como algunos de los momentos importantes que hay que tomar en cuenta pues, para entender el reposicionamiento de los militares por lo menos en la esfera política del caso de El Salvador. No sé si el doctor Walter tendrá unas palabras finales más en clave quizás regional, pero eso sería lo que yo podría. Gracias. Eh, Adelante. Bueno, es muy difícil predecir el futuro, pues uno de los actores que tendrá mucho peso en cualquier decisión que tomen los ejércitos en Centroamérica es Estados Unidos. Es decir, la presencia de Estados Unidos en Centroamérica ha sido en algunos momentos determinante. Estados Unidos, Washington ha tenido la última palabra en cuanto a la permanencia o la expulsión de un presidente de su cargo. Todavía pues sabemos que ejerce una gran influencia en algunos países. El hecho de que Juan Orlando Hernández haya sido extraditado a Estados Unidos 3 meses después de haber entregado el mando presidencial, pues, sugiere pues un tremendo poder de Estados Unidos en el caso concreto de Honduras.
En el resto de los países esa presencia y ese poder es quizá menor. Pero lo que tendríamos que preguntarnos es en qué circunstancias Estados Unidos tendría necesidad de aliarse directamente con alguna fuerza armada centroamericana para contrarrestar alguna amenaza percibida a la seguridad nacional de Estados Unidos. La general Richardson, que es ahora la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, ha estado viajando por toda la región latinoamericana, hablando pues de la importancia de la defensa de la democracia y del peligro que representan países como China y Rusia. Es decir, no sabemos, no sabría decir yo si la guerra o el enfrentamiento ruso-norteamericano va a trasladarse fuera del ámbito ahora exclusivamente de Ucrania y a otros países del mundo, a otras regiones del mundo. También mucho depende de cómo se resuelve la elección en noviembre en Estados Unidos. Si Trump es reelecto, lo más seguro es que la guerra en Ucrania se va a terminar rápidamente. Ucrania va a tener que ceder alguna cantidad de derechos que supone tener, y a cambio probablemente Estados Unidos, bajo Trump, asuma una postura más agresiva, si se quiere, hacia América Latina, hacia los países que no le caen bien, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero bueno, eso está por verse, y también pues mucho tiene que ver con las decisiones de los gobiernos centroamericanos sobre sus alianzas internacionales. De hecho, Honduras, Nicaragua y El Salvador tienen ahora ya nexos bastante firmes con China, y China a su vez está pues dispuesta a otorgar ciertos beneficios, ciertos apoyos a estos gobiernos. De nuevo, ¿va a seguir esto o no? Habría que ver. Así que hay muchas preguntas, muchas inquietudes que tendrían que resolverse antes de poder fijar una postura frente al rol de las Fuerzas Armadas a futuro. De momento, la impresión que tengo es que pesan más los intereses corporativos, es decir, la integridad de las Fuerzas Armadas como institución y los intereses de los componentes de esas Fuerzas Armadas, de la oficialidad de la tropa, por encima de cualquier iniciativa que pondría en riesgo esa integridad y esa unidad militar. La impresión que tengo es que los ejércitos no quieren asumir ningún protagonismo que tenga costos políticos. Prefieren más bien conservar su presencia en un rol secundario. Incluso en el caso de Nicaragua, le podría quizás preguntar a Ignacio, cuando uno escucha los discursos del general Avilés, el comandante del ejército de Nicaragua, uno se da cuenta de que hay muy pocas referencias a temas políticos, hay muy pocas referencias al frente, a Ortega, sino más bien insiste en la importancia de la unidad, la integridad, el profesionalismo, etcétera, etcétera, como que está tratando de distanciar la situación del ejército del resto de la problemática nacional. No sé si Ignacio tendrá algún comentario al respecto. Quería insistir, ¿no? y destacar realmente el interés de estudiar esos procesos, tanto el tema de la militarización como el tema de los procesos democráticos, los esfuerzos democráticos, vinculado realmente, y eso me parece muy rico, con los procesos económicos, porque me parece que realmente ofrece posibilidades, ¿no? de analizar realmente, pues, cómo se dan los juegos de actores, ¿no? Y qué tanto, digamos, cómo encaja y coincide o no coincide
las transformaciones económicas o los modelos productivos, la transformación de los modelos productivos y cómo permean o sea, propician cambios, ¿no? en la forma de moverse de esos actores. Me pareció muy sugerente pues el tema del vínculo entre agroexportación y pues actitud, ¿no? de las Fuerzas Armadas en la región. Y también me parece ahora que es muy interesante de mirar cómo con pues los cambios de los modelos productivos, todo el tema de los negocios vinculado al medio ambiente, etcétera, también cambian configuraciones, ¿no? Y me parece que sería quizás un un buen inicio, digamos, como para seguir en ese análisis, ¿no? Para profundizar en eso, pues en futuras actividades del grupo de trabajo de Claxo, ¿no? Y yo pienso también que ese rumbo también nos aleja de plantear o de ver solamente el aspecto político partidista que a veces pues no coinciden, digamos, los cambios económicos o los cambios del modelo productivo con los cambios políticos que se pueden dar, aunque sean muy brutales, ¿no? O sea, pues, o repentino, ¿no? Es cierto que si hablamos del proceso revolucionario nicaragüense en el 79, ciertamente se produjo un cambio de régimen en ese tiempo, pero si estamos hablando del modelo productivo, pues habría que pensarlo y yo creo que no se puede decir lo mismo. Entonces, creo que es interesante de introducir siempre esos dos aspectos, ¿no? El modelo productivo y sus impacto en la sociedad y en los actores y pues el modelo o el régimen político que pues puede cambiar, pero no forzosamente eh, con o sea, no forzosamente es el que incentiva los cambios mayores en términos de democratización o, al contrario, de remilitarización o represión. Un comentario en relación a lo que estabas diciendo, Elena. El modelo productivo en el caso de países como El Salvador y Guatemala es ahora, está sumamente vinculado con el tema de las remesas, es decir, la salud económica depende mucho del volumen de las remesas anuales. Incluso en el caso de Guatemala, las remesas ahora son mayores que el presupuesto del Estado de Guatemala. Eso significa que los países centroamericanos tienen, por decirlo, un segundo Estado afuera, el que financia muchas de las actividades del sector servicios, del sector terciario, turismo, alimentación, bienes raíces, etcétera, etcétera. Esas economías remeseras tienen pues una dependencia tremenda de la actividad económica en Norteamérica. Cuando uno lee, por ejemplo, los informes mensuales de la sociedad de bancos de El Salvador, las primeras oraciones se refieren no a la salud económica del país, sino que a la salud económica de Estados Unidos. El futuro se ve más o menos positivo porque el desempleo está bajo en Norteamérica. Esos son los indicadores que preocupan más a los analistas económicos y políticos que la misma actividad económica del país. Pero bueno, eso veremos si se sigue profundizando o si más bien hay otras opciones en el camino del futuro.
Muchas gracias. Pues no sé si ofrezco todavía o sea, si ofrezco la palabra a los colegas de Guatemala, si quieren dar una frase de conclusión y pues después estaríamos cerrando la sesión eh, de hoy, el seminario. Gracias, Elena. Bueno, en principio, para abonar un poco en la dirección de estos últimos elementos que aportaba el colega, efectivamente, me parece que es un fenómeno a nivel centroamericano muy marcado en el caso guatemalteco, en donde ciertamente hay una transición del modelo capitalista que va un poco desde el lado de del modelo capitalista oligárquico hacia ese modelo rentista transnacional, como lo llama Segovia, en donde precisamente hay dos elementos importantes que no habría que perder de vista y que están vinculados tanto con el fenómeno de la emigración hacia el norte principalmente y las remesas familiares, que en buena medida han venido igualmente financiando procesos importantes de cambio económico y que están repercutiendo adicionalmente en procesos de cambio a nivel de las identidades y también eh, de la disposición de ejercicio de derechos ciudadanos y de movilización en función de la transformación de la realidad. Estos elementos efectivamente tienen una importante repercusión a nivel de, la, de los esfuerzos, de las luchas por la democratización en el país. Al extremo que hemos podido notar que hay regiones en Guatemala en donde algunas de las reivindicaciones más importantes, incluso de formas asociativas populares y del sindicalismo, en donde muchas de sus bases, incluso que han participado en importantes esfuerzos de formación política, hoy en día su reivindicación fundamental gira en torno a migrar hacia Estados Unidos. Entonces, todos estos elementos que se han venido configurando han tenido un efecto eh, regresivo en muchos aspectos o de parálisis, aunque también por el otro lado han venido surgiendo otras manifestaciones y otros ánimos importantes en función de ir contribuyendo en dirección a esas transformaciones. El asunto es que tampoco se trata únicamente de las áreas urbanas en el centro del país, sino también en regiones apartadas, pero en donde efectivamente hay un concurso importante de cadenas de valor y particularmente vinculadas con las grandes plantaciones de productos de agroexportación. Y esto es un aspecto muy importante. De hecho, en algunas regiones en donde la inversión es menor y en donde las posibilidades de empleo también son bastante deprimidas o ausentes, básicamente esa reivindicación ha venido planteándose, la salida fuera en busca de oportunidades, es un aspecto que cada vez presiona mucho más. En fin, el asunto es que en efecto hay importantes desafíos e importantes vertientes de trabajo, de indagación, de análisis, de reflexión, de debate que es importante ir incorporando en los esfuerzos que venimos desarrollando en este caso en Guatemala y en Centroamérica, ¿verdad? Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a cerrar la sesión. Yo quería agradecer mucho a los colegas del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia en Medellín por el apoyo pues logístico que nos han brindado, en particular a Nelson, que está ahí pues
a la maniobra, ¿no? Y bueno, me parece que o sea, tenemos muchos temas o digamos unos insumos, incentivos, inicios de análisis como para profundizar y espero pues que nos encontremos en breve en otro seminario y que podamos seguir con nuestras discusiones y trabajo. Si no hay más palabra, pues cerraríamos la sesión. Y bueno, Muchísimas obviamente gracias, un gusto verles a todos. sí, agradezco a todas y todos por su participación y bueno, esperando verlo pronto y estar en contacto para futuras actividades. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao. Chao.